El abrasador verano de 1986 en México fue un año en el que el fútbol portugués trajo al mundo una generación de talento, pero también el dramático lado oscuro del incidente de Saltillo, el gol más famoso de la historia de la Copa Mundial. En el verano de 1986, la selección portuguesa emocionó a la afición al regresar a la escena mundial tras 2 décadas de ausencia, escribiendo una emotiva aventura en México. Con una generación de jugadores considerados auténticos artistas y un estilo de ataque feroz, comenzaron el torneo con una victoria improbable contra la poderosa Inglaterra. Pero tras esos fugaces momentos de gloria, se escondían los singulares destinos de los 22 jugadores. Han pasado casi 40 años, y el tiempo ha marcado sus vidas de distintas maneras. Algunos han continuado conquistando nuevas cimas en el banquillo, otros han optado por un camino más tranquilo para contemplar la vida, y otros han tenido que terminar su trayectoria con una tristeza inconmensurable. Repasemos la tumultuosa trayectoria de los jugadores que formaron el alma de Portugal ese año. Augusto Inácio personificaba la serenidad y la experiencia en defensa. A sus 31 años, era uno de los líderes anónimos, un portero fiable en la banda izquierda. Su actuación en México 1986, a pesar de la turbulenta situación interna del equipo, demostró un profesionalismo absoluto al disputar los 270 minutos de la fase de grupos. No solo era un defensor sólido, sino que también marcaba el ritmo, cubriendo a sus compañeros más jóvenes con la aguda visión táctica de alguien que había saboreado la gloria con el FC Porto. Tras su verano en México, la carrera de Inácio continuó brillando a nivel de clubes al ganar la Copa de Europa con el Porto en 1987. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica y cosechó un éxito rotundo, destacando la conquista del campeonato nacional con el Sporting CP en 2000, poniendo fin a una sequía de 18 años de títulos para el equipo. La vida personal de Inácio es la imagen de un hombre dedicado a su profesión, siempre con serenidad e integridad. Lo más destacable es cómo la imagen de héroe silencioso en el campo ha reflejado su vida real. No necesita glamour, pero donde quiera que esté, hay estabilidad. Hoy, a sus 70 años, Augusto Inácio disfruta de una vida tranquila, apareciendo ocasionalmente como un experto en fútbol, conservando aún el mismo amor y pasión por el deporte que en sus inicios. Carlos Manuel, a sus 28 años, era el alma del mediocampo, un motor incansable con un estilo de juego potente y refinado. Fue él quien lanzó ese potente disparo de larga distancia contra Inglaterra, asegurando la única victoria de Portugal en el torneo. El rendimiento de Manuel en la cima de su carrera demostró un espíritu fogoso, poniendo a todos los rivales en guardia cada vez que tenía el balón en el mediocampo. Su viaje tras México lo llevó a nuevos retos en Suiza antes de regresar a casa. Carlos Manuel siempre es recordado por su personalidad directa, a veces irascible, pero siempre orgullosa. Tras retirarse como jugador, también se embarcó en una carrera como entrenador y dejó una gran huella en clubes de nivel medio. Su vida personal es bastante privada. Elige equilibrar su gloria pasada con el presente participando en actividades comunitarias y en el entrenamiento de juveniles. Lo que invita a la reflexión es el extraño contraste. En el campo era un feroz guerrero, pero fuera de él, Carlos Manuel era una persona introvertida, siempre preocupada por el desarrollo del fútbol portugués. Hoy, a los 66 años, pasa tiempo con su familia y disfruta de los placeres sencillos de la vida rural, dejando tras de sí un gol que siempre será recordado como uno de los momentos más gloriosos de la historia del fútbol portugués. Antônio Oliveira, nombre completo Antônio Henriques Jesus Oliveira, actúa como una barrera de hierro en la defensa. A sus 28 años, aporta solidez y una excelente percepción de la situación. Jugando los 90 minutos en los 3 partidos de la fase de grupos, Oliveira fue el héroe anónimo que cubría los errores de la línea ofensiva. Su estilo de juego no es ostentoso, pero sí muy efectivo, basado en una excelente condición física y un espíritu de lucha inquebrantable que nunca se rinde ante ningún delantero de élite. Tras retirarse del fútbol, Oliveira no eligió el glamuroso camino de la fama, sino que se centró en los negocios y, ocasionalmente,
colaboró con la gerencia local del fútbol. Su vida ha discurrido con tranquilidad, lejos de escándalos y atención mediática. Construyó una vida familiar estable que le permitió ser él mismo tras años de estrés en el campo. Cabe destacar que la imagen de fiel guardaespaldas en el campo parece haberse manifestado plenamente en su vida real, ya que siempre ha sido un firme apoyo para su familia y amigos. Hoy, a sus 67 años, Antonio Oliveira vive una vida tranquila, asistiendo ocasionalmente a partidos de exhibición de exjugadores, redescubriendo las carreras de su juventud y recordando un verano mexicano tormentoso pero inolvidable. Jaime Pacheco, en México 1986, personificó la férrea determinación y la férrea resolución de un mediocampista. A sus 27 años, Era Queen, discretamente, hacía el trabajo de limpieza para que sus compañeros más extravagantes pudieran brillar. Con 270 minutos de juego valiente, Pacheco no temía ninguna entrada, incluso dispuesto a recibir una tarjeta para proteger la ventaja de su equipo. Su actuación demostró una tenacidad increíble, un verdadero guerrero en la selección portuguesa de los artistas. La carrera de Pacheco alcanzó su punto álgido cuando se convirtió en un entrenador de renombre, escribiendo una historia de ensueño para el Boavista, al guiar al equipo a su único título nacional de la historia en 2001. Su vida ha sido un largo camino de esfuerzo y un desafío constante a los límites. En el banquillo, mantuvo su personalidad fuerte, a veces rebelde, que se convirtió en su sello distintivo. Fuera del campo, Pacheco era un hombre de principios y extremadamente disciplinado. El vínculo entre su rol de limpiador en el campo y su vida como entrenador reside en su inquebrantable filosofía. Hoy, a sus 67 años, tras sus aventuras como entrenador en China y Egipto, Jaime Pacheco se toma un descanso, compartiendo ocasionalmente su filosofía futbolística dura pero efectiva, que sigue siendo una personalidad inconfundible en el mundo del fútbol. Frederico Rosa, en el Mundial de 1986, fue uno de los defensas centrales más elegantes que Portugal había dado jamás. A los 29 años, con su serenidad, su excelente criterio y sus entradas artísticas, jugó los 3 partidos en México. Rosa no era un simple defensa, jugaba con gracia, siempre sabiendo cómo iniciar ataques desde su propio campo con pases largos y precisos. La afición de aquella época siempre lo recordará como un jugador que siempre jugó con inteligencia e integridad. La trayectoria profesional de Rosa está entrelazada con sus gloriosos años en el Benfica y el Boavista. Tras retirarse, optó por una vida tranquila, lejos del bullicio mediático. Dedicó gran parte de su tiempo a su familia y a las actividades comunitarias de su ciudad natal. Frederico es un alma sensible, siempre valorando la moral y la humanidad. Lo más destacable es la conexión entre su papel de héroe silencioso en el campo y su humilde personalidad fuera de él. Vivió una vida ejemplar, ganándose siempre el respeto de sus compañeros y de los jugadores más jóvenes. Sin embargo, ese viaje benévolo tuvo un final abrupto. El 17 de febrero de 2019, Frederico Rosa falleció a los 61 años tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Su fallecimiento dejó un gran vacío en los corazones de los aficionados al fútbol portugueses. Su legado no solo incluye las hermosas jugadas en las canchas mexicanas, sino también la historia de un artista que vivió y ardió de bondad. Antonio Sousa marcó el ritmo de la sinfonía portuguesa. A sus 29 años, era un centrocampista espectacular con pases milimétricos, con 248 minutos en el campo. Sousa dejó huella con un juego inteligente y una visión táctica magistral. Fue él quien marcó el histórico gol contra España en la Eurocopa de 1984, y en México mantuvo su brillante forma como mediapunta. Tras retirarse como jugador, Sousa se dedicó a la dirección técnica y cosechó un éxito considerable en clubes como el Beira-Mar. Su vida estuvo ligada a los valores familiares. Su hijo, Ricardo Sousa, se convirtió posteriormente en jugador profesional, siguiendo los pasos de su padre. Antonio Sousa es un hombre sentimental que siempre conserva la humildad de un verdadero artista. Cabe destacar que la imagen de maestro que conecta a la gente en el campo se ha trasladado a la vida real, ya que sigue siendo un vínculo entre su familia y la comunidad futbolística local.
Hoy, a sus 68 años, lleva una vida tranquila, asistiendo ocasionalmente a eventos futbolísticos para apoyar a su hijo y a los jugadores más jóvenes, conservando aún el porte del caballero que una vez fue. Álvaro Magalhães, de 25 años, era una figura joven y entusiasta en la banda izquierda de Portugal en México. Con 234 minutos de juego, demostró una velocidad increíble y un excelente apoyo ofensivo. Álvaro era el lateral moderno por excelencia, siempre listo para abrirse paso y lanzar centros peligrosos. Su actuación demostró un espíritu intrépido, convirtiéndolo en una pieza clave en el esquema táctico del entrenador José Torres. Su carrera tras el torneo estuvo marcada por una serie de brillantes éxitos en el Benfica. Tras retirarse como jugador, Álvaro se dedicó a la dirección técnica y ha dirigido numerosos equipos, tanto grandes como pequeños, tanto en Portugal como en el extranjero. Su vida personal es una constante combinación de pasión y esfuerzo incansable. Es conocido por su personalidad directa y decidida y por su férrea defensa de sus jugadores. El vínculo entre su ritmo vertiginoso en el campo y su tumultuosa carrera como entrenador reside en su pasión inquebrantable. Hoy, a sus 63 años, Álvaro Magalhães sigue dedicado a su trabajo profesional, apareciendo ocasionalmente en televisión como un agudo comentarista y continúa contribuyendo al desarrollo del fútbol portugués moderno. Fernando Gómez es la estrella más destacada del ataque. Un delantero centro de talla mundial apodado Bibota, 2 veces ganador de la Bota de Oro. A sus 29 años, es un terror para cualquier defensa con su agudo instinto goleador y su versátil capacidad de definición. Aunque solo jugó 207 minutos, debido a consideraciones tácticas y problemas internos en el Saltillo, la presencia de Gómez en el campo siempre trajo una gran esperanza a la afición portuguesa. Jugó con todo el orgullo de un gran goleador. La trayectoria de Gómez en el FC Porto fue una serie de récords sin precedentes. Tras retirarse, continuó vinculado al club como entrenador y embajador global. Su vida personal es un modelo de profesionalismo y lealtad inquebrantable. Gómez es un hombre que vive según los valores tradicionales, siempre respetado por su noble carácter. Se dedica a actividades sociales y es mentor espiritual de muchas generaciones de jóvenes delanteros. Cabe destacar la conexión entre su rol de killer en el campo y su personalidad amable y ejemplar fuera de él. Es un símbolo viviente de la gloria del Porto. Sin embargo, ese orgulloso viaje llegó a su fin. El 26 de noviembre de 2022, Bibota. Fernando Gómez falleció a los 66 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Su muerte conmovió a toda la nación portuguesa. Su legado no se limita a cientos de goles o títulos prestigiosos, sino también a una historia de esfuerzo extraordinario y una lealtad inquebrantable a la camiseta azul y blanca. Diamantino Miranda, de 26 años, fue uno de los centrocampistas más talentosos de la plantilla de ese año. Con su juego ingenioso, su exquisita técnica individual y su capacidad para anotar en situaciones inesperadas, contribuyó con un gol crucial en el torneo. Diamantino jugó como un mago, siempre encontrando los más pequeños huecos en la defensa rival para explotarlos. Su actuación en México demostró un enfoque futbolístico moderno, impredecible y espontáneo. Tras el torneo, su carrera continuó prosperando en el Benfica, antes de convertirse en entrenador. Diamantino es un hombre inteligente y de carácter fuerte, siempre dispuesto a explorar nuevos métodos de entrenamiento. Su vida personal está entrelazada con aventuras en diversos clubes, desde su país natal hasta África. Es conocido por vivir la vida al máximo con pasión, manteniendo siempre el optimismo, incluso en las circunstancias más difíciles. Cabe destacar que su rol de creador en el campo parece haberse trasladado a su carrera como entrenador, ya que siempre busca revitalizar cada equipo que dirige. Hoy, a sus 65 años, Diamantino Miranda lleva una vida activa, participando ocasionalmente en la crónica de fútbol y conservando su profundo conocimiento del deporte rey. Vítor Damas fue una figura clave en la portería portuguesa ese año. A sus 38 años, era el jugador más veterano del equipo, pero aún poseía reflejos excepcionales y un estilo de juego increíblemente elegante.
con 180 minutos en la portería tras la lesión de Manuel Bento. Damas demostró su clase intemporal. No solo paraba disparos con las manos, sino que también contaba con la inteligencia y la experiencia de un portero legendario. La carrera de Damas fue un canto de amor para el Sporting CP, donde se le considera el mejor portero de la historia del club. Tras retirarse, se dedicó a entrenar porteros y siempre inspiró a las generaciones más jóvenes. Su vida personal fue un modelo de elegancia y nobleza. Siempre trató a todos con respeto y humildad. Cabe destacar que su rol de protector en el campo pareció impregnar su vida, ya que siempre fue una fuente de apoyo emocional para su familia y el club. Vivió una vida dedicada por completo al fútbol hasta sus últimos años. Sin embargo, ese glorioso viaje llegó a su fin antes de lo esperado. El 13 de septiembre de 2003, Vítor Damas falleció a los 55 años tras una grave enfermedad. Su muerte fue una pérdida irreparable para el fútbol portugués. El legado que dejó es el de un portero artístico, que redefinió la portería con su elegancia y extraordinaria valentía. Antonio André, de 28 años, fue la fuerza y el músculo de la selección portuguesa en México. Con 161 minutos de juego intenso, ejerció como un pilar defensivo, impidiendo los ataques de larga distancia del rival. André no es un jugador ostentoso, asume las tareas más difíciles, dispuesto a sacrificarse para proteger el mediocampo. Su actuación demostró la tenacidad y el espíritu de lucha típicos de un jugador del FC Porto. Tras su éxito en México, su carrera se entrelazó con la época de dominio del Porto en Europa. Tras retirarse, se unió al cuerpo técnico del club y dedicó su tiempo a cultivar el talento de su hijo, André, quien posteriormente se convertiría en una pieza clave del Porto. Antonio André es un hombre disciplinado y reservado que siempre actúa para el equipo. Cabe destacar cómo la imagen de un trabajador dedicado en el campo se ha trasladado a la vida real, ya que trabaja constantemente entre bastidores para apoyar el éxito de su familia y del club. Hoy, a sus 67 años, vive una vida tranquila en Porto, apareciendo ocasionalmente para animar a su hijo, conservando la misma resiliencia y espíritu inquebrantable que tuvo en su juventud. Paulo Futre era el nombre más prometedor del mundo a sus 20 años. A pesar de jugar solo 153 minutos, cada vez que pisaba el campo, encendía las gradas con su increíble velocidad y su mágico regate por banda. Futre representaba la nueva generación dorada del fútbol portugués, un talento precoz con una confianza asombrosa ante rivales de renombre. La carrera de Futre alcanzó su máximo esplendor en el Atlético de Madrid, donde se convirtió en una de las mayores leyendas del club y quedó segundo en la carrera por el Balón de Oro de 1987. Su vida estuvo llena de acontecimientos inspiradores, pero también marcada por altibajos debido a las lesiones. Futre poseía una personalidad extremadamente carismática y alegre, y siempre vivió la vida al máximo. Tras retirarse, se convirtió en un profesional de los medios de comunicación y una figura muy influyente en el mundo del fútbol. En particular, su papel de jugador clave en el campo parecía haberse arraigado en su vida, ya que siempre supo brillar y generar expectación en cualquier ámbito en el que participaba. Hoy, a sus 59 años, Paulo Futre sigue siendo un icono de energía y pasión, inspirando a las generaciones más jóvenes de jugadores con su ambición de alcanzar las cimas más altas. Jaime Magalhães, de 23 años, aporta juventud y estabilidad al mediocampo de Portugal, jugando 109 minutos en México. Demostró un estilo de juego diligente, apareciendo siempre en el momento justo para cubrir y distribuir el balón. Jaime es un jugador versátil, inteligente y muy disciplinado que ejecuta con discreción los planes tácticos del entrenador. Su carrera estuvo entrelazada con los años gloriosos del FC Porto, donde ganó innumerables títulos, tanto importantes como secundarios, incluyendo la Liga de Campeones. Tras retirarse como jugador, optó por una vida tranquila, centrándose en los negocios y pasando tiempo con su familia. Jaime es una persona modesta y tranquila, siempre apreciada por sus amigos por su sinceridad. Cabe destacar que la imagen de héroe silencioso en el campo se ha manifestado plenamente en la vida real, ya que encontró la felicidad en las cosas más sencillas, lejos de los focos.
Hoy, a sus 62 años, Jaime Magalhães vive una vida plena en Porto, reuniéndose ocasionalmente con excompañeros para recordar una juventud vibrante y orgullosa. Manuel Bento debutó en México en 1986 como capitán y portero titular a los 37 años. Apodado Neno, era un símbolo de coraje y una fiabilidad inquebrantable. En el partido inaugural contra Inglaterra, Bento realizó paradas increíbles, demostrando por qué se le considera uno de los mejores porteros de la historia del fútbol portugués. Sin embargo, una grave lesión sufrida durante un entrenamiento poco después de ese partido puso fin prematuramente a su trayectoria mundialista. La carrera de Bento estuvo ligada a su inquebrantable lealtad al Benfica durante 2 décadas. Tras retirarse, se dedicó a entrenar a los porteros y mantuvo una profunda devoción al club. Su vida personal fue un ejemplo de sacrificio y espíritu de lucha. Poseía un gran carácter, priorizando siempre los intereses del equipo. Cabe destacar cómo el rol de gran portero en el campo parece haber influido de forma extraña en su vida, ya que defendió constantemente los valores tradicionales del fútbol portugués. Sin embargo, ese corazón valiente dejó de latir repentinamente. El 1 de marzo de 2007, Manuel Bento falleció a los 58 años tras sufrir un infarto poco después de asistir a un evento de aniversario del club. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en el mundo del fútbol. El legado que dejó es una historia de lealtad, resiliencia y manos que una vez protegieron a toda una nación. Rui Aguas, de 26 años, participó en México 1986 con la expectativa de un delantero punzante. A pesar de solo 36 minutos en el campo debido a la feroz competencia de Fernando Gómez, Rui Aguas logró demostrar que era un goleador de primera clase con un posicionamiento inteligente. Heredó la sangre futbolística de su legendario padre, José Aguas, y jugó con una finura distintiva. Su carrera floreció tras el torneo, jugando tanto para el Benfica como para el Porto, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica, dirigiendo a varios equipos de Portugal y a la selección nacional de Cabo Verde. La vida personal de Rui Aguas está entrelazada con el orgullo por su tradición familiar. Es una persona tranquila y con amplios conocimientos, que siempre mantiene un comportamiento profesional. Cabe destacar que su papel de heredero en el campo se ha arraigado en su vida, mientras se esfuerza por preservar y desarrollar al máximo el legado futbolístico de su familia. Hoy, a sus 65 años, Rui Aguas sigue participando activamente como analista y entrenador, viviendo una vida plena con su familia.